Hola, buenas tardes. Mi nombre es Katy Cervantes, soy estudiante de Derecho de la UNED sexto semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre un caso práctico para análisis en Derecho Internacional Humanitario. Como les decía, en este video analizaremos un caso práctico en donde se ilustra cómo la responsabilidad internacional de un Estado puede surgir a partir de las acciones de agentes estatales. Además, propondré dos posibles soluciones para resolver esa controversia. Una mediante un mecanismo político y otra mediante un mecanismo jurídico. A lo largo de ese análisis relacionaremos conceptos fundamentales del derecho internacional público que hemos venido estudiando. Caso práctico. Los estados A y B han tenido una larga relación diplomática. Sin embargo, un incidente reciente pone a prueba esa relación. El estado A, en un esfuerzo por sofocar un movimiento opositor dentro de su territorio, decide intervenir al territorio del estado B y secuestrar a varios disidentes que se habían refugiado allí. Ese acto es llevado a cabo por agentes estatales de A en contra de la soberanía de B y violando derechos humanos fundamentales. Este caso representa una clara violación al principio de soberanía estatal y de los derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional, puesto que los estados son responsables por las acciones de sus agentes, especialmente cuando estas acciones implican la violación de normas internacionales. El principio de responsabilidad internacional del Estado establece que si un Estado actúa en forma ilícita en el ámbito internacional, como lo planteó el caso, el Estado afectado tiene derecho de buscar una compensación o de exigir medidas que reparen respectivos daños. Además, en el control de convencionalidad, un mecanismo relacionado con el derecho internacional público de los derechos humanos señala que los actos de un Estado deben alinearse con los tratados internacionales que ha ratificado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si un Estado no cumple con sus obligaciones internacionales, puede incurrir en una responsabilidad ante tribunales internacionales, como es la Corte Internacional de Justicia. Solución política. Una posible solución política podría ser la mediación a través de una organización internacional como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En este caso, la ONU podría intervenir mediante su Consejo de Seguridad para convocar a ambas naciones a una mesa de diálogo. La mediación podría incluir medidas como el cese de hostilidades entre los países, la liberación de los disidentes secuestrados y la implementación de medidas para garantizar que no se repitan incidentes similares en el futuro. Esta solución buscaría la desescalada del conflicto y fortalecería las relaciones diplomáticas entre los países. Solución jurídica. Por otro lado, esta solución jurídica implicaría acudir ante la Corte Internacional de Justicia. En este caso, el Estado B podría presentar una demanda contra el Estado A por violaciones de los derechos humanos y de la soberanía. La Corte Internacional de Justicia tiene la autoridad para dictar una sentencia vinculante que podría implicar la obligación del Estado a cesar las acciones ilegales, indemnizar a las víctimas y garantizar que sus agentes no cometan violaciones similares en el futuro. Esta es una solución que se basaría en el marco jurídico internacional, asegurando que el Estado A cumpla con sus obligaciones internacionales. En resumen, el caso que hemos analizado demuestra cómo los actos de los agentes estatales pueden generar una responsabilidad internacional en el Estado. Es crucial que los Estados respeten la soberanía y los derechos de cada Estado a favor o en consonancia con las normas internacionales. Esto con el propósito de que se garantice y se protejan los derechos humanos y
no se afecten las relaciones internacionales. No siendo más, agradezco a todos por el espacio y por haberse detenido hasta el final del video. Gracias.